Cada cosa que existe, tanto sea espiritual o física, tiene una esencia. La esencia normalmente es lo que está oculto, no es lo que está revelado. En todas las cosas, en todo ámbito de la vida. Por supuesto que lo principal es cómo esto es pertinente y relevante a nosotros, qué tiene que ver con nosotros. Si uno se si uno trata de entender, uno entiende mejor, como todo tiene su parte externa y su parte interna, entonces uno puede lograr una vida un poco más feliz. Por ejemplo, una persona va a comprar un coche, un carro. Hay muchísimos carros, el mercado de los carros es muy grande, una industria muy grande en todo el mundo. Entonces la persona elige un cierto carro, un cierto coche, por esto, por lo otro, le gusta esto, la parte tecnológica, está la parte del motor, está la parte externa, qué color incluso del coche. Sin embargo, ¿qué pasa si la persona elige comprar tal coche, tal carro? ¿Por qué? Por el color del carro. O por cuán grande, si el carro es muy grande o si tiene un cierto look, parece de tal o cual manera. Que mucha gente lo hace, todos de alguna manera compramos, vivimos en una sociedad en la cual compramos muchas cosas elegimos ciertas cosas de acuerdo al look, de acuerdo a cómo luce eso. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica lo que sucede es que varias veces ese carro, ese coche, le termina dando problemas a la persona. Y más de un problema. ¿Por qué? Porque la persona no se enfocó, la persona no se fijó en la esencia de ese coche. La esencia de ese coche es la parte interna, cómo ese coche funciona, cómo el carro funciona. Lo principal que se tiene que dar cuenta es si el motor es bueno, si es un carro nuevo, viejo, de cuántos años, pero cómo está la parte interna. Lo mismo con una casa, una persona compra una casa. La casa que esté en la mejor ubicación, en la mejor zona, que sea linda también. Pero si la persona se olvida de lo principal, no viene un inspector a darse cuenta, o alguien que conozca del tema, a fijarse cómo está la plomería, todos los tubos, las conexiones internas, la electricidad de la casa, cómo están las simientes, si está construida de buena manera o si tiene problemas, entonces obviamente que la persona tiene un montón de problemas después. Y lo mismo ocurre en todas las cosas, en todos los ámbitos de la vida. En la Biblia misma existe la parte interna de la Biblia y la parte externa de la Biblia también. Cuando nosotros, una de las implicancias más grandes que esto tiene para bien o para el otro o para el opuesto del bien, es cuando una persona elige con quién casarse. En el mundo de hoy en día existe muchísimo, en general, el concepto es que una persona elija a la persona con quien casarse basado en la apariencia física. A pesar de que mucha gente dice, no, por supuesto, yo me fijo si la persona es buena, si cuántas cosas de bondad la persona hace, pero en la práctica ocurre pero muchas veces, que lo principal es la apariencia física. ¿Qué pasa si la persona se empieza a fijar mucho en lo físico y se olvida de lo espiritual? Y primero, antes de fijarse en lo espiritual, en la mayoría o en muchísimos casos, la persona ni siquiera sabe cómo definir lo espiritual. ¿Cómo definimos lo espiritual? ¿Qué es lo interno, lo profundo de cada persona? En el caso del coche lo entendemos. ¿Por qué? Porque no es espiritual, estamos hablando del mundo físico. Pero en el caso de una persona, ¿qué llamamos espiritual? ¿Qué es lo que me tengo que poner a ver cuando una persona, un chico, un muchacho sale con una muchacha o viceversa? Entonces, primero tenemos que enfocar en lo espiritual. ¿Qué significa que la persona sea buena? Entonces, si la persona, poco a poco, a medida que hay una cierta definición de bondad, de bien o de espiritual que existe en el mundo, y después está la versión que Dios nos da. Cuanto más la persona se ponga a fijarse, enfoque en la definición básica de lo que es el bien y de qué es lo espiritual, y más quiera casarse con esa persona por lo espiritual y por lo bueno que tiene,
la persona entonces va a ser mucho más feliz, y muchas de las razones que hay divorcios hoy en día es justamente por eso. Porque cuando la persona empezó a salir con la otra, no se fijó en lo principal que era el bien y la bondad, y la definición de bien que Dios nos dio. Se fijó más que nada en la parte externa. Y de la misma manera traemos varios otros casos, los cuales cómo nos afecta a la vida de día a día si nos fijamos en lo interno o lo externo.